Me llamo Antonio Muñoz. Tengo 68 años y vivo en Salamanca, en una pequeña casa que construí con mis propias manos hace más de 3 décadas. Esta historia comenzó un jueves lluvioso de octubre de 2012. Yo estaba preparando un cocido para la cena cuando sonó el timbre. No imaginaba que esa llamada cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Al abrir la puerta, vi a mi hija Claudia empapada por la lluvia, con el pequeño Iván a su lado. Tenía solo 4 años, y sus ojitos no se levantaban del suelo. Su cuerpecito se balanceaba suavemente de un lado a otro, como si estuviera meciéndose a sí mismo. «Papá», dijo Claudia con voz apurada, «necesito que te quedes con él. Solo hasta el domingo. Tengo una entrevista de trabajo en Madrid. Es mi oportunidad de empezar de nuevo. Te juro que vuelvo en 3 días». Antes de que pudiera reaccionar, empujó hacia mis manos una pequeña mochila azul con dinosaurios bordados. Era tan ligera que supe de inmediato que no estaba preparada para regresar en 3 días. «¿Y su padre?», pregunté, intentando asimilar lo que estaba pasando. «Desapareció hace 2 años, tú lo sabes. Por favor, papá, confía en mí». «Vuelvo el domingo», gritó mientras subía a un taxi sin siquiera mirar atrás. Y así, bajo la lluvia y sin un abrazo de despedida, mi hija me dejó a Iván en la puerta. Lo que ella llamó «solo hasta el domingo» terminó convirtiéndose en 11 años. Había trabajado 40 años como profesor de primaria y a lo largo de mi carrera tuve alumnos con autismo. Siempre había auxiliares especializados que se encargaban de las situaciones más complejas. Pero esa noche, solo con mi nieto, comprendí que convivir con el autismo era un viaje muy diferente. «Entra, Iván», dije en voz baja. No respondió. Ni siquiera me miró. Se quedó quieto en el pórtico mientras la lluvia golpeaba el tejado con fuerza. Pasaron varios minutos antes de que finalmente diera un pequeño paso y cruzara la puerta, con sus manitas tapándose los oídos. Esa primera noche fue un desafío que nunca olvidaré. Preparé arroz, pasta, sándwiches. Pero Iván no quiso comer nada. Solo aceptó unas galletas de agua y sal. Cuando intenté ayudarle a cepillarse los dientes, gritó con una fuerza que me heló la sangre. No lloraba, gritaba. Retrocedí lentamente, y él se quedó temblando, con la respiración entrecortada. «Está bien, pequeño», susurré. «Hoy no lo haremos». Lo llevé al cuarto de invitados. Intenté cubrirlo con una manta y la arrojó al suelo. Volví a intentarlo. Otro grito. Me senté en silencio en la mecedora junto a la cama, escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales. 11 años después, Iván tenía 15 años y había demostrado al mundo lo que muchos no creían posible. Desarrolló un sistema de seguridad digital que vendió por 5,9 millones de euros. 2 semanas después de que la noticia apareciera en la prensa, el timbre volvió a sonar. Al abrir la puerta, encontré a Claudia con un abogado. «Soy su madre», gritó. «Tengo derecho a ese dinero». Sentí un nudo en el estómago. Pero Iván, ahora un joven fuerte y sereno, se inclinó hacia mí y susurró. «Déjala hablar, abuelo». «¿Por qué?», pregunté temblando. «Porque lo tengo todo documentado». Y en ese instante supe que aquel niño que llegó temblando bajo la lluvia se había convertido en un hombre capaz de defender su propio destino. Dejé la manta a los pies de la cama y salí del cuarto en silencio. Por la puerta entreabierta lo vi sentado en el suelo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un zumbido constante y bajo. Pasó así toda la noche. Yo tampoco dormí. La primera semana se convirtió en 2, luego en 1 mes llamé a Claudia, mi hija, escenas de veces. Mensajes sin respuesta, llamadas que caían directamente al buzón de voz. A principios del 2º mes, comprendí lo que, en el fondo, ya sabía, no volvería. Llevé a Iván al pediatra. Tras varias pruebas, el diagnóstico fue claro. Autismo moderado. ¿Alguien ya ha hablado con usted sobre una evaluación completa?
preguntó el médico con voz suave. Su madre debía encargarse de eso, respondí, con la garganta apretada. Bueno, ahora es usted quien se está encargando, dijo asintiendo. Inscribí a Iván en terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia conductual. Pronto comprendí que necesitaba rutinas estables, el mismo desayuno cada mañana, el mismo vaso azul de plástico, los mismos horarios, el mismo camino. Aprendí a no tocarlo si él no daba el primer paso. Aprendí que un simple cambio de ruta podía desatar una crisis. Observé más, interferí menos. Una mañana algo cambió. Iván estaba en el suelo del salón alineando coches de juguete que le había comprado. No era una fila al azar. Los colocaba por tonos de color, del rojo más intenso al verde más pálido, con una precisión casi quirúrgica. «Esto es impresionante, Iván», murmuré. Él no me miró, pero continuó su tarea con concentración absoluta. Fue entonces cuando empecé a entender que mi nieto no era menos que otros niños. Simplemente percibía el mundo de otra manera. Y esa diferencia podía ser extraordinaria. En Nochebuena de ese primer año, conseguí hablar con Claudia. «¿Cuándo vas a venir por él, hija?», pregunté con la voz quebrada. «Te necesita». «Ya no aguanto más, papá», dijo ella. «Lo intenté, pero no puedo. Es tuyo ahora». La línea se cortó. Intenté volver a llamar, pero me había bloqueado. Me quedé de pie en la cocina mientras las galletas de Navidad se quemaban en el horno y las lágrimas me corrían por la cara. Entonces Iván apareció en la puerta. Por primera vez, me miró directamente a los ojos, aunque solo por un segundo. Luego fue al frigorífico, sacó su vaso azul y lo dejó a mis pies, y en ese instante lo supe. Éramos él y yo contra el mundo. Haría lo que fuera necesario para protegerlo. Los años siguientes fueron de adaptación, mismas rutinas, mismos horarios, mismo camino al colegio. Con estabilidad, Iván podía funcionar. No siempre feliz, pero estable. A los 7 años desarrolló una obsesión por los números. Pasaba horas mirando mi calendario, murmurando fechas. Después, comenzó a escribir secuencias numéricas en cuadernos. ¿Debo preocuparme?, le pregunté a la terapeuta. No, respondió con una sonrisa tranquila. Está mapeando el mundo a su manera. Déjele hacerlo. A los 11 años, mientras preparaba su desayuno, huevos y tostadas, siempre separados en el plato, escuché por primera vez su voz clara. Abuelo, buenos días. Solo 3 palabras, pero en ese instante, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Abuelo, ¿por qué se fue mamá? Casi dejé caer la espátula. Durante años, solo había pronunciado palabras sueltas, frases cortas, casi como destellos. Pero esta vez fue una pregunta completa, clara y directa. Me giré despacio. Dijo que no podía con la situación. Contesté con la voz rota. No quise adornar ni mentir. Él asintió una vez, volvió a mirar su cuaderno, escribió algo y siguió como si nada, sin rabia, sin llanto. Solo aceptación. Terminé de preparar el café, puse su plato frente a él y me refugié en el baño para llorar en silencio. Cuando Iván cumplió 8 años, enfrentamos nuestro primer gran obstáculo en la escuela. Me llamó el director, el señor Herrera, para una reunión urgente. «¿Señor Muñoz?», dijo con tono formal. «Necesitamos hablar sobre la ubicación de Iván en la escuela». A su lado estaba la profesora Jimena. «Creemos que estaría mejor atendido en nuestra sala de recursos especiales», explicó ella. «¿Por qué?», pregunté conteniendo mi incomodidad. «No se trata de aprendizaje, sino de comportamiento», respondió. «No participa en actividades grupales, no mantiene contacto visual. Ayer se tapó los oídos durante la clase de música porque el volumen era muy alto». «Él tiene sensibilidad auditiva», respondí con firmeza. «Eso es parte de su autismo». «Lo entendemos, pero tenemos un programa diseñado para niños como Iván.
Sería menos estresante para todos, añadió el director. ¿Para todos o para la maestra? Mi tono fue más duro de lo que planeaba, pero no iba a retroceder. Quiero una reunión del Plan de Educación Individualizado, PI. No hablaremos de segregación, sino de adaptaciones. Una semana después, me presenté a la reunión con una carpeta gruesa, informes, evaluaciones, boletas y documentos de terapia que demostraban que Iván estaba por encima del promedio en matemáticas y lectura. Entendemos que quiere mantenerlo en una clase regular, dijo el coordinador pedagógico, pero debemos considerar a los demás alumnos. Lo que Iván necesita son adaptaciones, no aislamiento, respondí. Audífonos de cancelación de ruido, más tiempo para transiciones y un espacio tranquilo cuando se sienta sobrecargado. Eso es inclusión. Tras 2 horas intensas, logré que aprobaran el PI con adaptaciones y sin traslado a la sala especial. Volvimos a casa agotados. Mientras ordenaba los documentos en la mesa, Iván se acercó. ¿Qué haces?, preguntó. Organizo todo para que la escuela no olvide lo que puedes hacer. Él observó en silencio unos segundos y dijo, ¿puedo ayudar? Me sorprendí. Claro que sí. Se sentó junto a mí y durante 1 hora reorganizó mi sistema de archivos con categorías y subcategorías perfectas. Lo hizo con una lógica y precisión que yo jamás habría imaginado. Lo observé fascinado. Cuando cumplió 10 años, su terapeuta de lenguaje sugirió regalarle una tableta para facilitar la comunicación. Ahorré durante meses y se la compré para su cumpleaños. En un solo día ya había descubierto todas sus funciones. En una semana comenzó a escanear cada página de sus cuadernos para crear copias digitales. ¿Por qué haces eso?, pregunté curioso. Para no perder nada, contestó sin apartar la mirada de la pantalla. Fue en esa época cuando empezó a notar patrones en todas partes. Íbamos en el coche y, de repente, murmuraba. El semáforo de la calle mayor cambia cada 42 segundos. Lo dijo con una calma tan natural que supe que su mente estaba cartografiando el mundo a su manera. Y yo, cada día más, comprendía que lo que muchos veían como una limitación era, en realidad, una inteligencia distinta, brillante y precisa. Una tarde, mientras esperábamos el cambio en un semáforo, murmuró. La calle Toro tarda 40 segundos más que la Gran Vía. Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo que hacía, con la naturalidad de quien respira. No era la primera vez. En el supermercado señalaba errores en los recibos con una exactitud quirúrgica. Las manzanas están 3 céntimos por encima del precio en el estante, me decía. Y, como siempre, tenía razón. Después de una reunión con el director Herrera, que me felicitó sonriente por los progresos sorprendentes de Iván en la escuela, subimos al coche. Mientras yo sonreía aliviado, Iván dijo en voz baja, «No le caigo bien». «¿Qué dices?» «Claro que sí». Estaba siendo amable. Su sonrisa no coincidía con los ojos. Me quedé en silencio. Cuando alguien sonríe de verdad, explicó, los músculos alrededor de los ojos se contraen. Los de él no. Conduje de vuelta a casa dándome cuenta de que mi nieto de 10 años leía rostros mejor que yo. Cuando cumplió 11 años, recibí una llamada de su profesora de matemáticas. «Señor Muñoz», Iván interrumpió la clase para corregirme delante de todos. Sentí un nudo en el estómago. «¿Tenía razón?», pregunté. Silencio al otro lado. «Sí, pero me avergonzó». «Tiene 11 años, ve un error y lo corrige. Así funciona su cerebro». Esa noche, mientras cenábamos, me miró con una seriedad que me desarmó. «¿Por qué quieren que sea diferente?». Dejé el tenedor sobre el plato. «¿A qué te refieres?». «Los maestros, los otros niños. Quieren que actúe como si no fuera yo». No tenía una respuesta perfecta. Lo único que me salió fue la verdad. Porque muchas personas tienen miedo de quienes ven más allá de ellas. Él asintió una sola vez y volvió a comer. Pero esa pregunta se me quedó grabada como un eco en la cabeza. ¿Cómo criar a un niño extraordinario?
en un mundo que celebra lo ordinario. El gran cambio llegó el verano en que Iván cumplió 12 años. Una tarde lo encontré en la cocina, frente a mi vieja laptop, tecleando con una concentración feroz. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Aprendiendo Python», respondió sin levantar la mirada. «¿Qué es eso?». «Un lenguaje de programación. Estoy siguiendo un tutorial». Me acerqué y vi en la pantalla cosas que parecían jeroglíficos, variables, bucles, funciones. Nada tenía sentido para mí, pero para él sí. Lo dejé tranquilo. Había aprendido que lo mejor era no interrumpir sus pasiones. Mientras otros niños pasaban el verano en la piscina, él se encerraba con el ordenador. Yo solo le llevaba snacks y un vaso azul con agua que olvidaba beber. En agosto empezó a enseñarme programas que él mismo había creado. Este clasifica archivos por fecha. Este se encuentra duplicados. Este verifica si un archivo fue modificado. «Eso es increíble, Iván», le dije emocionado. Él simplemente asintió y siguió tecleando. En septiembre decidí gastar mis ahorros en una computadora nueva. De verdad, no aquella vieja que tardaba 5 minutos en encenderse. Cuando el vendedor preguntó para qué era, Iván respondió sin dudar. «Programación». «¿Cuántos años tienes?», preguntó el hombre. «12», contestó. «A esta edad es perfecto para empezar. Vas a llegar lejos». Iván no sonrió. Solo esperó pacientemente a que yo terminara de pagar. Al llegar a casa, instaló su nueva máquina en su habitación. Yo le arranqué una promesa. «Prométeme que también saldrás a ver el mundo, no solo la pantalla». Él asintió. Y volvió a encender el ordenador. Cuando Iván cumplió 12 años, y empezó con la programación, le hice prometer que comería y dormiría a horarios razonables. Aceptó. Pero sabía que, en cuanto cerraba la puerta de su habitación, su mente regresaba a ese universo de códigos, donde yo no podía seguirlo. Una noche de octubre, me llamó a su cuarto. «Quiero mostrarte algo, abuelo». Me senté en el borde de su cama mientras encendía su ordenador. «¿Qué es esto?», pregunté. «Observa». Abrió un documento de texto simple, escribió algunas frases y luego ejecutó un programa que él mismo había creado. En la pantalla apareció una larga secuencia de números. «Esa es la firma digital del documento», explicó. «Es como una huella dactilar». «Cierto», respondí, aunque no comprendía del todo. Luego cambió una palabra en el texto, guardó y volvió a ejecutar el programa. La secuencia de números cambió. «Mira, la firma es diferente. Esto significa que alguien alteró el documento. ¿Puedes saber si alguien ha editado algo?». «Sí, y también cuándo y cuántas veces». Hizo un breve contacto visual conmigo antes de añadir con calma. «Así las cosas se mantienen verdaderas». Pensé en todas las reuniones con la escuela, en las veces que los directores o profesores habían dicho una cosa y luego fingían no recordarlo. Tener algo que protegiera la verdad. Aquello no era un simple proyecto escolar. «Eso es brillante, Iván», le dije con orgullo. «Es solo reconocimiento de patrones», respondió, como si no fuera nada especial. Cuando Iván cumplió 13 años, su idea se expandió. «Quiero digitalizar todas tus carpetas», anunció una mañana mientras desayunábamos. «¿Todas? ¿Para qué?». «Para que nada se pierda, ni se cambie». Pasamos semanas escaneando documentos, actas de reuniones escolares, evaluaciones de terapia, informes de progreso, boletas, todo. Yo sostenía las carpetas y él digitalizaba página por página, con la concentración de un cirujano. «¿Qué estás añadiendo a esos archivos?», le pregunté un día, observando la pantalla. «Marcas de tiempo, códigos de verificación, valores hash. Cada documento se conecta a otro como una cadena. Si alguien cambia un eslabón, la cadena se rompe». «¿Por qué alguien cambiaría documentos?», pregunté sabiendo ya la respuesta.
¿Por qué el director Herrera intentó transferirme cuando tenía 8 años? Respondió sin levantar la voz. Tenía razón. Este sistema no era un simple pasatiempo. Era su forma de protegerse del mundo. Cuando cumplió 14 años, me preguntó si había guardado algo de cuando vino a vivir conmigo. ¿Cómo qué? Recibos, calendarios, cuentas, lo que sea de 2012. Lo llevé al garaje y le mostré las cajas que nunca había tirado. Registros fiscales, facturas de luz, extractos bancarios, calendarios llenos de anotaciones. ¿Guardaste todo esto?, preguntó asombrado. Fui maestro durante 32 años, Iván. Lo guardamos todo, respondí sonriendo. Se agachó, abrió una caja y sacó mi calendario de octubre de 2012, el mes en que llegó. Pasó los dedos lentamente sobre las fechas, como si tocara la memoria misma. ¿Por qué necesitas esto?, pregunté con suavidad. Porque quiero saber lo que realmente pasó, no lo que la gente dice que pasó. En ese momento comprendí que Iván no solo estaba construyendo un sistema para proteger documentos, estaba construyendo una manera de proteger su historia. Nuestra historia. Mi pecho se oprimió al verle revisar aquellas viejas cajas del garaje. No solo buscaba papeles, estaba procesando el abandono, los años sin Claudia, las preguntas sin respuesta. Podemos escanear todo, le dije. Lo que necesites. Llevamos las cajas al salón y pasamos un mes entero digitalizando recibos de supermercado, extractos bancarios que demostraban que yo nunca había recibido dinero de su madre, facturas telefónicas que mostraban que nunca había llamado, calendarios llenos de anotaciones que documentaban nuestra rutina. ¿Por qué también los recibos de supermercado?, pregunté un día. Tienen fechas, muestran dónde estábamos, qué compramos, son evidencia. ¿Evidencia de qué? De lo que pasó. De lo que fue real. Ese año, Iván empezó a quedarse despierto hasta muy tarde. Yo me acostaba a las 10 y oía el sonido rítmico del teclado a través de la pared. A medianoche me levantaba, preparaba un sándwich o una pieza de fruta y lo dejaba junto a su ordenador sin decir nada. Gracias, murmuraba sin apartar la vista de la pantalla. Algunas noches, a las 2 o 3 de la madrugada, veía la luz filtrándose por debajo de la puerta de su cuarto. Iván, necesitas dormir, le decía. Ya casi termino, respondía. Pero nunca estaba casi terminando. Una madrugada, a la 1, le llevé un té caliente. Su habitación estaba helada. 3 monitores iluminaban el espacio, llenos de líneas de código, documentos y datos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Se giró lentamente hacia mí. Algo que ayude a la gente a saber qué es real y qué es falso. Lo que realmente pasó, frente a lo que otros dicen que pasó. Eso es importante para ti, comenté en voz baja. Sí, por causa de mamá, dijo, y tras una breve pausa añadió. Porque la gente miente, y a veces necesitas pruebas. Le besé la cabeza con ternura. No te quedes despierto toda la noche, Iván. No lo haré, pero lo hizo. Algunas mañanas lo encontraba dormido en la mesa, con la cabeza apoyada sobre los brazos y las pantallas aún encendidas. Lo cubría con una manta y preparaba el desayuno. 1 hora después, aparecía en la cocina como si nada hubiera pasado. Yo estaba orgulloso de él, de su dedicación, de su inteligencia, de su determinación. No comprendía del todo lo que estaba construyendo, pero sabía que no era algo pequeño. Mientras yo pensaba que Iván trataba de procesar el pasado, en realidad estaba forjando una armadura para el futuro. Cuando cumplió 15 años, en marzo de 2023 terminó su proyecto. Mientras el mundo recuperaba la normalidad tras la pandemia, él apenas notó la diferencia. Ya vivía inmerso en su universo digital. Quiero mostrarte algo, dijo una tarde de domingo. Entré en su habitación. Los 3 monitores mostraban distintas interfaces. Abrió un programa de diseño limpio y sencillo.
con goces, botones y texto. «Es esto», dijo. «El sistema de verificación». «¿Qué hace?», pregunté. Hizo clic en varias pantallas. Analiza documentos, detecta si fueron alterados, cuándo se crearon, si las firmas digitales coinciden con muestras reales. Detecta falsificaciones. Ejecutó un documento de ejemplo. En segundos aparecieron gráficos, líneas de tiempo y resultados detallados. Entonces, si alguien falsifica algo, el sistema lo detecta, respondió con calma. Los metadatos, las huellas digitales, los patrones. Yo veo lo que la gente no puede. Eso es increíble, Iván, dije con un nudo en la garganta. Lo venderé a empresas de seguridad, añadió, sin apartar los ojos de la pantalla. En ese instante comprendí que el niño que una vez se escondía del ruido había creado una herramienta para que la verdad no volviera a perderse. Cuando Iván tenía 15 años, ya no se trataba solo de un proyecto personal. Era una empresa real en ciernes. Hablaba de vender su software con la misma naturalidad con la que otras personas hablan de preparar la cena. Prevención de fraudes. Empresas que necesiten verificar la autenticidad de documentos. Dijo con calma, como si fuera obvio. Mi nieto planeaba vender un sistema que él mismo había creado, y yo apenas podía seguir el ritmo de su mente. ¿Sabes cómo hacer eso?, pregunté. He investigado, respondió sin dudar. Y sí, lo había hecho. En las semanas siguientes, empezó a contactar empresas por correo electrónico. Yo lo ayudé a pulir la redacción, aunque en realidad sus mensajes eran claros, directos y más profesionales que muchos que yo había visto en mi vida laboral. La primera venta ocurrió en mayo de 2023. Una pequeña empresa de seguridad adquirió una licencia por 500,000 euros. «Es menos de lo que vale», dijo Iván mostrándome la cifra en la pantalla. «Pero es una prueba de concepto. Ahora tengo un cliente de referencia». Tenía razón. En cuanto se corrió la voz de que su sistema funcionaba de verdad, empezaron a llegar más solicitudes. Iván participaba en videollamadas desde su habitación, usando la misma voz serena y directa de siempre. El algoritmo compara valores hash en varias capas de verificación, explicaba. Y de algún modo los empresarios al otro lado de la pantalla lo entendían, o fingían hacerlo. En agosto de 2023 ya tenía 5 clientes más y suficiente dinero en su cuenta para pagar la universidad entera. En octubre, empezaron a llegar las ofertas grandes. Empresas de tecnología querían derechos exclusivos. Empresas de prevención de fraudes querían licenciar el servicio a gran escala. Las cifras pasaron de decenas de miles a cientos de miles, luego a millones. «Necesito ayuda», dijo Iván en noviembre. «No sé cómo evaluar estos contratos». A través de una antigua colega conseguí el contacto de Jorge Sánchez, un abogado especializado en propiedad intelectual y licencias de software. Vino un sábado por la mañana, revisó todo y colocó 3 carpetas sobre la mesa. «Todas las ofertas son sustanciales», dijo mirando a Iván. «Has creado algo realmente valioso». Jorge explicó las opciones. Acuerdos de licenciamiento que pagarían a largo plazo, ofertas de adquisición inmediata y combinaciones híbridas. Iván lo escuchó con atención y, para mi sorpresa, formuló preguntas muy técnicas sobre términos, condiciones y derechos de autor. «Quiero vender todo», dijo al final. «¿Estás seguro?», preguntó Jorge sorprendido. «El licenciamiento puede darte más beneficios a largo plazo. Hay una cláusula de no competencia de 5 años si vendo», respondió Iván. «Eso es estándar», confirmó el abogado. «¿Te molesta?». «No», contestó con seguridad. «Me cansé de este tipo de software». Habló como si ya tuviera el siguiente paso calculado. En diciembre de 2023, Iván vendió el software por 5,9 millones de euros. No pude procesar esa cifra. Yo había trabajado más de 30 años como maestra y nunca gané ni una fracción de eso. El periódico local se enteró de la historia. Querían hacer un reportaje sobre el adolescente autista que creó un software de seguridad revolucionario.
No quería que lo convirtieran en un símbolo vacío, pero Iván aceptó la entrevista con serenidad. La reportera Sofía llegó un jueves por la tarde. Se sentó en el salón y, con mucha delicadeza, le pidió: ¿Puedo grabarte mientras trabajas? ¿Puedes explicar lo que hace tu software? Iván giró lentamente la silla hacia la cámara. Sin nervios, sin ensayos, con esa calma única que siempre había tenido. Su historia apenas comenzaba. Iván habló frente a la cámara con la misma calma de siempre, sin buscar impresionar a nadie. Verifica la autenticidad de documentos a través del reconocimiento de patrones y el análisis de metadatos, explicó con tono neutro. Detecta falsificaciones que la gente no percibe. La periodista Sofía le preguntó qué le había llevado a crear algo así. Quería saber qué era real, respondió Iván sin dudar. La gente miente. Los documentos no. Si sabes leerlos correctamente. Sofía sonrió, sorprendida por la claridad de sus palabras. Eso es muy perspicaz, dijo. La entrevista duró apenas 20 minutos. Las respuestas de Iván fueron cortas, precisas, sin adornos ni emociones innecesarias. No era la historia melodramática que ella buscaba, pero sí una verdad sólida. El viernes por la noche, el reportaje salió en el noticiero. Adolescente local crea software de seguridad revolucionario. Usaron 2 minutos de la entrevista, música épica de fondo y planos cerrados de Iván concentrado frente a sus pantallas. ¿Cómo te sientes?, le pregunté al terminar. Bien. Contestó simplemente. En los días siguientes noté algo extraño. Iván no celebraba. No parecía emocionado por el dinero, ni por la atención mediática, ni por las oportunidades futuras. Se limitaba a observar y esperar. A veces lo encontraba en silencio, mirando por la ventana o sosteniendo su vaso azul, inmóvil, sin beber. ¿Estás bien?, le preguntaba. Sí, respondía. Pero en su voz había algo tenso, sutil, que no podía identificar. 2 semanas después del reportaje, una tarde de martes, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Iván estaba en su habitación. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Una mujer de traje beige impecable y cabello perfectamente peinado estaba frente a mí. A su lado, un hombre con traje oscuro y un portafolio de cuero. La sonrisa de la mujer no alcanzó sus ojos. «Hola, papá», dijo Claudia. Sentí un nudo en el estómago. Las manos se me enfriaron. Han pasado 11 años desde la última vez que la vi. Tenía líneas alrededor de la boca, la mandíbula tensa. Pero era ella. «Iván», dijo, mirando por encima de mi hombro. No podía moverme. No podía hablar. «Soy Héctor Guzmán, abogado de la señora Claudia Muñoz», dijo el hombre con voz firme. «Nos gustaría hablar con usted sobre la situación de Iván». «¿Su situación?», murmuré con dificultad. «Podemos pasar. Esto es importante», añadió Claudia. Debería haber dicho que no. Debería haber cerrado la puerta. Pero mis piernas no respondieron. Iván apareció detrás de mí en el pasillo. Miró a su madre con expresión completamente neutra. Sin sorpresa. Sin emoción. Solo la misma mirada analítica con la que examinaba patrones de tráfico o errores en los precios del supermercado. «Entren», dijo con frialdad. Di un paso atrás, ellos cruzaron el umbral de nuestra casa, y sentí náuseas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que tantas veces desayunamos. Organizamos documentos escolares. Soñamos con su futuro. Ahora, Claudia estaba allí, con las manos cruzadas sobre la mesa, mientras su abogado abría el portafolio. «Señor Muñoz», comenzó Guzmán, profesional y sereno. «Estamos aquí para discutir custodia y tutela financiera. Mi clienta, Claudia Muñoz, ha mantenido sus derechos parentales y desea retomar la custodia activa». «¿Custodia?». Mi voz tembló. «Precisamente», continuó el abogado. «Iván aún es menor de edad.
Mi clienta nunca renunció formalmente a sus derechos y además ha mantenido contacto a través de los canales apropiados, aportando soporte financiero. Iván permanecía en silencio posvano, observando. Yo, en cambio, sentí que el pasado, ese que creía enterrado, acababa de entrar por la puerta principal de nuestra casa. Y ha participado en las decisiones importantes, dijo el abogado Guzmán con tono impecablemente controlado. Es mentira, respondí con la voz temblorosa. No ha dado señales en 11 años. Entonces Claudia habló. Su voz sonaba suave, con esos ojos tristes perfectamente ensayados que recordaba bien. Papá, sé que hiciste un trabajo maravilloso criando a Iván. Pero ahora él me necesita. Con todo este dinero y la atención mediática, necesita orientación. Él ya tiene orientación, repliqué. Guzmán abrió su portafolio de cuero y colocó varios documentos sobre la mesa. Sellos, firmas notariales, membretes oficiales. Estos comprueban que la señora Muñoz mantuvo sus derechos parentales legales. Documentó su apoyo financiero y comunicación a lo largo de los años. Tiene derecho a la custodia y, dada la condición de menor de Iván, a la administración de sus bienes hasta que cumpla la mayoría de edad. Tomé los documentos con manos temblorosas. Parecían auténticos. Son falsos, dije. Están debidamente autenticados y registrados, respondió Guzmán con frialdad. A menos que usted pueda probar lo contrario. Miré a Iván. Él observaba a su madre con el rostro sereno, sin emoción, pero había algo en sus ojos, algo distinto. Iván, susurré. ¿Qué hacemos? Me sostuvo la mirada por un segundo y luego dijo con calma. Deberíamos contratar un abogado. 3 días después, Elena Ríos, una abogada de familia con 18 años de experiencia, llegó a casa. Había sido recomendada por una colega jubilada. Yo llevé todas mis carpetas, años de registros escolares, informes médicos, sesiones de terapia, toda la evidencia de que había criado sola a Iván desde que tenía 4 años. Coloqué la montaña de documentos sobre la mesa de la cocina. Mis manos seguían temblando. Iván se sentó a mi lado. Silencio, observando. Elena esparció sobre la mesa los documentos que Guzmán nos había presentado. Los revisó página por página, durante más de 1 hora. Cuando levantó la mirada, su expresión lo dijo todo antes de que pronunciara palabra. Parecen legítimos, dijo finalmente. Pero son falsos, insistí. Ella no lo ha visto en 11 años. Yo le creo, respondió con suavidad. Pero necesitamos pruebas concretas de que esos documentos son falsificados. Le mostré las carpetas. Elena asintió despacio. Esto es una documentación excelente. Prueba que usted ha sido la cuidadora principal. Pero sin pruebas directas contra sus documentos, un juez podría decidir a su favor. Sentí un escalofrío. ¿Debo qué? Ella lo abandonó. Porque nunca revocó legalmente sus derechos parentales, explicó Elena con calma. No existe un registro judicial de transferencia de custodia. Escuelas y médicos la aceptaron a usted informalmente. Me quedé muda. ¿Usted ya solicitó formalmente la tutela legal?, preguntó Elena. La cela se volvió helada. Pensé que no era necesario, balbuceé. Ella lo abandonó. Lo sé, dijo Elena, con voz firme pero sin dureza. Pero legalmente, sin documentación de ese abandono, sin que ella haya firmado una cesión de derechos, ella sigue siendo su madre en el papel. Su abogado alegará que un acuerdo informal no anula los derechos parentales. Tragué saliva. Entonces, puede simplemente llevárselo. Ella no está intentando obtener custodia física, aclaró Elena. Él tiene 15 años. Los tribunales rara vez obligan a un adolescente a mudarse contra su voluntad. Ella quiere la tutela financiera, el control de sus bienes hasta que cumpla 18 años, 5,9 millones de euros. Todo cobraba sentido. Podemos luchar contra esto.
Pregunté desesperado. Elena me miró con gravedad. Sí, pero no será fácil. Ella tiene documentos legales. Nosotros tenemos la verdad. Ahora debemos demostrarla. Sí, pero necesito que lo entienda bien, dijo Elena Ríos. Su tono era calmo pero firme. El caso de ella parece fuerte. Tiene documentación y una narrativa convincente sobre haber estado involucrada a distancia. A menos que logremos probar que esos documentos son fraudulentos, podemos perder. Miré a Iván. Estaba sentado perfectamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa y el rostro inexpresivo. Iván, ¿entiendes lo que está pasando? Pregunté con la voz entrecortada. Sí, respondió sin dudar. ¿Tienes miedo? Insistí. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No, yo en cambio estaba aterrado. Elena continuó explicando los próximos pasos. Declaraciones juradas, recolección de pruebas, fechas de audiencia. Todo tardaría semanas, quizás meses. Durante ese tiempo, la reclamación de Claudia estaría flotando sobre nosotros como una amenaza silenciosa. Cuando se marchó, me senté en la mesa de la cocina y me derrumbé. «Vamos a perderte», dije entre sollozos. «Después de todo, después de 11 años, vamos a perder». Iván se levantó en silencio sin mostrar emoción alguna. Caminó hasta su habitación y cerró la puerta. Yo quería que me dijera que todo estaría bien, que mostrara aunque fuera un ápice de miedo o rabia. Pero no lo hizo. Lloré solo en la mesa durante casi una hora. 2 semanas después comenzaron las declaraciones juradas. La primera fue Claudia. La sala de conferencias del despacho de Guzmán estaba impecablemente preparada. Ella lucía perfecta, cabello peinado con precisión, suéter beige que le daba un aire maternal. El abogado Guzmán empezó con las preguntas y ella respondía con fluidez ensayada. ¿Puede describir su involucramiento en la vida de Iván en los últimos 11 años? Preguntó Guzmán. Intenté mantener contacto constante, contestó ella con voz cálida y segura. Lo visitaba mensualmente siempre que era posible. Enviaba apoyo financiero mediante transferencias bancarias y llamaba regularmente para saber de su progreso. ¿Por qué no asumió la custodia física? Continuó. Pensé que era mejor para Iván tener estabilidad con mi padre mientras yo lidiaba con desafíos personales, dijo. Pero nunca dejé de ser su madre. Citó fechas precisas. Diciembre de 2015, abril de 2017. Mencionó transferencias económicas que jamás existieron. Sentí las uñas clavándose en mis palmas. ¿Por qué busca la custodia ahora?, preguntó Guzmán con tono ensayado. Porque Iván tiene un patrimonio significativo y se acerca a la mayoría de edad. Quiero acompañarlo en esta transición y recuperar el tiempo perdido. Me miró al pronunciar esas últimas palabras. Ojos tristes, sonrisa arrepentida. Actriz perfecta. Quise gritar que mentía, pero Elena me había advertido. Mantente tranquilo, no reacciones, déjala contar su historia. Cuando terminó, Elena me apartó a un lado. Su declaración es detallada y consistente, me dijo. Eso es muy convincente para un juez. Es mentira, exclamé. Lo sé, respondió. Pero necesitamos probarlo. 3 días después fue la declaración de Iván. Guzmán le preguntó sobre su infancia, recuerdos de su madre, llamadas, dinero. ¿Recuerdas visitas de tu madre?, preguntó. No recuerdo visitas específicas, respondió Iván con calma. ¿Recuerdas llamadas de ella? Tendría que verificar mis registros. ¿Y soporte financiero? ¿Sabías que ella estaba enviando dinero? No recuerdo haber recibido dinero de ella. Guzmán apretó los labios, pero no dijo nada más. La fuerza de Claudia estaba en sus documentos. La nuestra tendría que estar en la verdad que Iván había vivido, y en probar que su historia perfecta no era más que un guión bien armado. Guzmán parecía satisfecho. Estaba convencido de que la memoria de Iván era débil y que eso reforzaría la versión de Claudia, que ella siempre había estado involucrada.
pero no conocía a mi nieto realmente. No sabía cómo funcionaba su mente. Elena Ríos también le hizo preguntas a Iván. ¿Puedes describir tu relación con tu abuelo? Él me cuida, cocina, me ayuda en la escuela. Siempre ha estado presente. ¿Quieres vivir con él? Sí. ¿Quieres que tu madre tenga control sobre tus finanzas? No. Respuestas cortas, directas, sinceras. Pero frente a las mentiras elaboradas de Claudia sonaban frágiles. Después de la declaración jurada, Elena nos llevó de vuelta a casa. Se portó muy bien, dijo ella con suavidad. Pero, señor Muñoz, necesito ser honesta, sin pruebas contundentes de que los documentos de Claudia son falsos. Esto va a ser difícil. ¿Qué tan difícil?, pregunté, aunque temía la respuesta. Podemos perder. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, imaginando a Iván bajo el control de su madre, imaginando cómo ella manejaría su dinero hasta que cumpliera los 18. Solo 2 años, pero parecían una eternidad. A las 3 de la madrugada vi luz bajo la puerta de su habitación. La abrí despacio. 3 monitores iluminaban el cuarto. Cadenas de código, hojas de cálculo, registros. Iván, son las 3 de la mañana, dije en voz baja. Lo sé, respondió sin girarse. Necesitas dormir, la audiencia es mañana. Ya casi termino. ¿Terminar qué?, pregunté acercándome. En la pantalla reconocí registros bancarios, calendarios, registros telefónicos. Mis archivos, dijo simplemente. Sentí que mi voz temblaba. Iván, no sé cómo luchar contra esto. Dejó de teclear un segundo, sin mirarme. Solo di la verdad mañana, murmuró. Es todo lo que tienes que hacer. La verdad no basta, dije con impotencia. Ella tiene documentos, tiene pruebas, falsas, pero pruebas. Di la verdad, repitió con calma. Me dieron ganas de sacudirlo, de hacerle entender que podía perderlo. Pero él seguía allí sentado, concentrado, como si no sintiera miedo. Volví a mi cama, pero no dormí. Toda la noche escuché el teclado a través de la pared. El golpeteo constante hasta que amaneció. No tenía idea de lo que estaba preparando, pero sí sabía que me sentía completamente impotente. A las 6 preparé el desayuno. Ninguno de los dos probó bocado. Iván salió de su habitación a las 7, con la camisa de vestir que habíamos comprado para la audiencia. Se veía mayor que sus 15 años. Cansado, pero sereno. ¿Estás listo?, pregunté. Sí. Condujimos en silencio hasta el juzgado. Mis manos temblaban sobre el volante mientras Iván observaba por la ventana. En la escalinata nos esperaba Elena. Recuerden, dijo con firmeza, mantengan la calma, dejen que yo hable. Iván, responde solo lo necesario. Iván asintió. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba. Paneles de madera oscura, luces fluorescentes, olor a papel viejo. La jueza Silvia Durán, una mujer de unos 50 años, con mirada penetrante y el cabello gris recogido, ya estaba en el estrado. Frente a nosotros, Claudia se sentaba junto a Guzmán. Llevaba ropa clara, joyas discretas y el cabello suelto, perfectamente arreglada. Parecía una madre preocupada. Nos sentamos en nuestra mesa, Elena a un lado, Iván al otro. Sentí un nudo en el estómago. La batalla que temía durante años acababa de comenzar. «Todos de pie», anunció el alguacil. La audiencia comenzó. Guzmán se levantó con la seguridad de quien cree tener la partida ganada. Claudia Muñoz, madre dedicada, mantuvo involucramiento constante a pesar de sus desafíos personales, declaró con voz clara. Presentamos pruebas documentales que demuestran que sus derechos parentales nunca cesaron. Colocó sobre la mesa de pruebas documentos falsos, pero perfectamente convincentes. Acuerdos de custodia, registros financieros, supuestas transferencias y papeles de coparentalidad. La jueza Silvia Durán los examinó lentamente, con atención. Luego miró a Claudia. «Señora Muñoz,
¿Puede describir su involucramiento en la vida de Iván durante los últimos 11 años? La voz de Claudia era firme y afectuosa, calculada. Intenté mantener contacto siempre que pude, señoría. Lo visité cuando fue posible. Envié dinero para ayudar en sus cuidados. Llamé regularmente para saber de su progreso. ¿Por qué no mantuvo la custodia física?, preguntó la jueza. Pensé que era mejor para Iván tener estabilidad con mi padre mientras yo resolvía asuntos personales, dijo, mirando al estrado. Pero nunca dejé de ser su madre. Lo dijo con tanta convicción que me dieron ganas de gritar. La jueza continuó con preguntas. Claudia respondió a todas con fechas precisas y cantidades detalladas. Diciembre de 2016, abril de 2018, mayo de 2020. Mentiras, pero mentiras muy bien construidas. La jueza Durán asintió, pensativa. Gracias, señora Muñoz. Entonces fue el turno de Elena Ríos. Presentó mis carpetas, años de registros escolares, informes médicos, sesiones de terapia, toda la historia real de Iván y mía. Pero mientras la jueza las revisaba, vi en su rostro una mezcla de simpatía y duda. Doctora Ríos, dijo finalmente, estos registros muestran claramente que el señor Muñoz fue la figura cuidadora principal, pero no hay documentación formal de tutela, ninguna orden judicial de transferencia de custodia ni revocación legal de los derechos parentales. Sentí como se me cerraba el pecho. Su señoría, intervino Elena. La señora Claudia Muñoz abandonó a Iván cuando tenía 4 años. Y sin embargo, interrumpió la jueza, sin la firma de la señora Muñoz en un documento de cesión de custodia o una orden judicial, sus derechos parentales siguen intactos. La sala pareció inclinarse hacia Claudia. Ella miró a Guzmán y esbozó una leve sonrisa triunfal. Creía que ya había ganado. Mi corazón latía con fuerza. Miré a Iván buscando una reacción, cualquier señal. Su rostro seguía inexpresivo. Me incliné hacia él y susurré. Está mintiendo. Tenemos que detenerla. Iván giró la cabeza apenas y susurró de vuelta. Déjala hablar. ¿Qué?, pregunté confundido. Déjala decir todo lo que quiera. No lo entendía. Estábamos perdiendo, y él quería que Claudia siguiera hablando. La jueza Durán lo miró directamente. Joven, ¿desea usted hablar? Hubo una larga pausa. Iván permaneció inmóvil, y luego se levantó. Sí, señoría. Tengo pruebas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pruebas? Yo ya le había dado a Elena todo lo que tenía. Acérquese, ordenó la jueza. Iván tomó una mochila que no había notado antes. Caminó hasta el estrado con pasos seguros, como si hubiese ensayado este momento 1000 veces. Sacó su portátil. ¿Puedo conectar esto al monitor del tribunal, señoría? La jueza arqueó las cejas y urcí, sorprendida. ¿Qué está presentando? Verificación de autenticidad de documentos y evidencia cronológica, respondió con una serenidad que hizo que incluso Guzmán perdiera por un momento su sonrisa segura. La sala entera contuvo el aliento. El adolescente al que todos subestimaban estaba a punto de cambiar el rumbo del juicio. Iván habló con claridad, sin titubeos, como siempre hacía. Yo creé un sistema que comprueba si los documentos son reales o falsos, dijo frente a toda la sala. Guzmán se levantó de inmediato. Señoría, esto es altamente irregular. No fuimos informados de estas evidencias. Iván lo miró directamente. Su cliente presentó documentos fraudulentos hace 6 semanas. Estoy presentando el análisis de esos documentos ahora. La jueza Silvia Durán lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Prosiga. Pero será mejor que esto sea relevante, advirtió. Iván conectó su portátil y el monitor de la sala se iluminó. Lo primero que abrió fueron los documentos de custodia presentados por Claudia. Sellos, firmas, aspecto oficial. Estos documentos alegan ser de 2012 a 2022, dijo señalando la pantalla.
pero los metadatos digitales muestran que fueron creados hace 6 semanas, justo después de que la noticia sobre la venta de mi software saliera a la luz. Mostró en la pantalla las fechas de creación, propiedades del archivo y el historial de edición. Todas las marcas temporales eran recientes. «Objeción, señoría», interrumpió Guzmán. «Los metadatos pueden manipularse». «No en este caso», respondió Iván con calma. «La verificación de firmas muestra discrepancias adicionales». Abrió una copia digitalizada de su acta de nacimiento de 2008 con la firma original de Claudia. Luego ejecutó su programa para comparar esa firma con las que figuraban en los documentos falsificados. Números, gráficos, análisis estadísticos llenaron la pantalla. Los patrones de presión no coinciden. La formación de las letras es inconsistente. El espaciado y la inclinación son diferentes. Estas firmas fueron falsificadas, afirmó sin dudar. La jueza Durán se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo creé este sistema de verificación, explicó. Analiza autenticidad mediante múltiples algoritmos. Es el mismo que vendí el mes pasado. Usted tiene 15 años, dijo la jueza, incrédula. Sí. Ella parpadeó, intentando procesar lo que oía. Continúe. Iván abrió una línea de tiempo digital. Estos son mis registros. Documento mi vida desde los 9 años. Proyectó hojas de cálculo, documentos digitalizados, fotografías con marcas de tiempo verificadas. La señora Muñoz afirma habernos visitado en diciembre de 2016. Mostró el calendario familiar de ese mes, las fotografías de la semana, las notas de la sesión de terapia del 12 de diciembre y el registro de asistencia escolar. Mi madre no estaba presente. Luego pasó a los registros bancarios de 7 años. La señora Muñoz afirma que envió transferencias. Ninguna transferencia de ella aparece. Ni un solo euro. En la pantalla se veían los extractos completos, con cada transacción documentada. Nada de Claudia. La señora Muñoz afirma que llamaba regularmente. Continuó Iván. Aquí están los registros telefónicos desde 2012. Ninguna llamada desde su número después del 25 de diciembre de 2012. La sala quedó en silencio. Guzmán se removía incómodo en su silla. Abril de 2018, dijo Iván pasando a otra pantalla. Ella afirma haber enviado 10,000 euros para terapia. Mostró el estado de cuenta bancario de ese mes, sin ninguna transferencia. Luego, el calendario familiar, con mi nombre, Antonio Muñoz, anotado como responsable del pago, y el recibo original escaneado. Cada una de sus alegaciones es falsa, y tengo la evidencia que lo demuestra. Su voz no tembló. La jueza Durán miraba la pantalla con atención creciente. Incluso algunos presentes en la sala comenzaron a inclinarse para ver mejor. Por primera vez en semanas, sentí que la balanza empezaba a moverse a nuestro favor. Iván no solo estaba defendiendo su verdad, la estaba demoliendo con pruebas irrefutables. Claudia afirmó. Iván demolió con pruebas. Guzmán se levantó otra vez, agitado. Señoría, esta evidencia no fue revelada durante la fase de instrucción. Es completamente irregular. Porque usted presentó documentos fraudulentos hace 6 semanas, replicó Iván sin alterarse. Creé el sistema de verificación para analizarlos. Eso es imposible, dijo Guzmán. Usted no podría construir algo así en 6 semanas. No lo construí en 6 semanas, respondió Iván. Lo he estado desarrollando durante 7 años. Solo analicé estos documentos específicos recientemente. La jueza Silvia Durán lo miró con asombro. ¿Usted lleva documentando su vida durante 7 años? Sí, señoría. Cada entrada en el calendario de mi abuelo, cada recibo que él guardó, cada sesión de terapia, cada reunión escolar, cada transacción bancaria. Todo fue registrado con fecha, hora, referencias cruzadas y verificado. Abrió más pantallas. Mostró cómo cada documento se conectaba a los otros, cómo los códigos de verificación probaban que nada había sido alterado. Cuando la señora Muñoz dice que visitaba mensualmente,
Enviaba dinero y llamaba regularmente. Puedo probar que no lo hacía, explicó. Porque tengo pruebas de lo que realmente pasó, de lo que fue real. La sala entera quedó en silencio. Miré a Claudia. Su rostro había perdido todo el color. La jueza se volvió hacia ella. Señora Muñoz, ¿puede explicar estas discrepancias? Claudia miró a Guzmán, visiblemente en pánico. Los metadatos pueden estar equivocados, balbuceó. Las fechas pueden estar incorrectas. Quiero decir, yo visité, yo envié dinero. ¿Cuándo exactamente?, preguntó la jueza. En diciembre de 2016, me acuerdo, dijo titubeante. ¿Tiene pruebas? Recibos, fotografías, cualquier cosa, insistió la jueza. No, yo no mantuve registros. Solo sé que estuve allí, contestó Claudia. Pero usted afirmó tener registros financieros detallados, recordó la jueza. Sí. Quiero decir, esos son los que muestran, respondió, cada vez más incoherente. La madre segura y calculadora de hacía 20 minutos se desmoronaba ante todos. Señora Muñoz, dijo la jueza Durán con frialdad, usted falsificó documentos de custodia. Yo no... Mi abogado dijo... balbuceó Claudia. Guzmán palideció. Parecía enfermo. La jueza se volvió hacia Iván. Este sistema de verificación es legítimo. Sí, señoría. Lo vendí el mes pasado a Securify España por 5,9 millones de euros. Ellos verificaron su eficacia exhaustivamente antes de comprarlo. La jueza arqueó las cejas. Volvió a mirar las pruebas, la línea de tiempo y la evidencia clara. Claudia había estado ausente durante 11 años. He visto suficiente, dijo finalmente. Sin receso ni deliberación, dictó sentencia. Claudia Muñoz, considero su declaración no confiable y su documentación fraudulenta. La custodia y tutela plena son concedidas a Antonio Muñoz. Además, remitiré este caso al Ministerio Fiscal para una investigación por perjurio y fraude. Claudia emitió un gemido ahogado. Esta audiencia queda terminada, declaró la jueza golpeando el mazo. Todo terminó. Afuera, bajo el sol de la tarde de Salamanca, me giré hacia Iván. Tú lo sabías, le dije. Nos protegiste todo el tiempo. Él asintió una sola vez. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Pasaron 6 meses. Iván ya no podía trabajar en seguridad de datos por la cláusula de no competencia tras la venta de su sistema. Pero eso ya no importaba. Había salvado su verdad y nuestro futuro. En lugar de seguir trabajando en seguridad informática, Iván decidió abrir su propia empresa de pruebas de software y garantía de calidad. Estoy contratando gente como yo, dijo una mañana de martes, mientras desayunábamos. Personas neurodivergentes. Vemos patrones que otros no perciben. Su primera contratación fue Miguel. Reconocí el nombre enseguida. Había sido mi alumno hace 15 años, cuando yo aún enseñaba en primaria. Recuerdo las reuniones tensas con la dirección de la escuela. Decían que nunca lograría mantener un trabajo normal. Y ahora Miguel era el principal probador de calidad de Iván. Después llegó Valeria, luego Javier, varios de mis antiguos alumnos. Chicos a los que muchos habían dejado de creerles. Una tarde visité la pequeña oficina que Iván había alquilado en el centro de Salamanca. Un espacio modesto con 6 mesas, ordenadores portátiles, cables bien organizados y un silencio concentrado. Cada persona trabajaba con auriculares, absorta en su tarea. Miguel me vio desde su mesa y se quitó los auriculares. Señor Muñoz, dijo emocionado. Usted le dijo al director que yo no estaba descompuesto, solo veía el mundo de forma diferente. Su voz temblaba. Iván dijo lo mismo en la entrevista. No pude responder.
Solo asentí con lágrimas contenidas en los ojos. Claudia recibió 1 año de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario en un centro para niños con autismo. 3 meses después de la sentencia, cuando yo llevaba donaciones al centro, la vi sentada en el suelo, leyendo un cuento a un grupo de niños no verbales. Alzó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Permanecimos inmóviles unos segundos. La coordinadora, sin saber quién era yo, me comentó que aquella voluntaria estaba haciendo horas extra, más allá de lo exigido por el tribunal. Está aprendiendo lo que debió haber aprendido hace muchos años, añadió. No hablé con Claudia. Simplemente observé en el silencio y salí. Algunas cosas no requieren palabras. Unas semanas después, un martes por la noche, llevé la cena al apartamento de Iván, como hacía habitualmente. Su vaso azul, astillado pero intacto, seguía sobre la encimera. Su favorito desde niño. Comimos en silencio. Un silencio cómodo, como el que solo existe entre 2 personas que han compartido demasiadas batallas. Cuando terminé de recoger los platos, Iván dejó el móvil sobre la mesa. Antonio, dijo. Me giré sorprendido. Siempre me había llamado abuelo. Esta vez usó mi nombre. Yo sé a lo que renunciaste por mí. Me senté de nuevo. Sentí cómo se aceleraba mi corazón. Dejaste muchas cosas, tus amigos, tus viajes. Una vez te oí rechazar una invitación porque no podías dejarme solo. Iván, eres mi nieto, respondí. Lo sé, pero tú elegiste esto cada día, incluso cuando yo no podía agradecerlo, dijo mirándome a los ojos. Era uno de esos raros momentos de contacto visual prolongado. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Importaba, susurró. Extendí mi mano sobre la mesa y la dejé cerca de la suya, sin tocarla. Era nuestro modo de abrazarnos. Tú valiste cada día, respondí con la voz entrecortada. Cada segundo. Él asintió. Lo sé, nos quedamos así un instante, en silencio. Luego me levanté. Terminé de fregar los platos y le besé la coronilla al salir. Hasta el martes, dije. Martes, confirmó él. Conduje de regreso a casa por las mismas calles de siempre. Mismas curvas, misma ruta. El camino que Iván necesitaba y que yo también había aprendido a amar. Previsible, seguro, nuestro. En un semáforo en rojo, mi móvil vibró. Era un mensaje de Iván. Gracias. 2 palabras. Suficientes para que sonriera todo el camino a casa. Claudia me contactó la semana pasada. No para pedirme perdón, algunos errores son demasiado grandes para eso, sino para contarme que le iba bien en la Universidad de Salamanca, donde ahora estudiaba pedagogía, con especialización en educación inclusiva. Dijo que por fin entendía lo que no supo ver años atrás. No respondí, pero guardé el mensaje. Iván cumplió 16 años el mes pasado. Su empresa ya emplea a 12 personas, todas neurodivergentes. Está desarrollando un nuevo software para hacer que los entornos educativos sean más accesibles para niños autistas. La cláusula de no competencia no se aplica a este tipo de proyectos. A veces me pregunto cómo habría sido si Claudia no lo hubiese abandonado, si se hubiera quedado y lo hubiera intentado, si hubiese visto lo que yo vi desde el principio. No un niño roto, sino una mente extraordinaria que simplemente procesaba el mundo de otra manera. Me pregunto si alguna vez entenderá lo que se perdió, si llegará a lamentar no solo el dinero que intentó arrebatarle, sino los años de amor que dejó escapar. No sé si algún día podré perdonar a mi hija. Hay heridas que son demasiado profundas y decisiones que cambian una vida entera. Pero sé algo con absoluta certeza. Por más difíciles que fueran los primeros años con Iván, me dieron el mayor regalo que la vida podía darme. Me dieron la oportunidad de ver el mundo con otros ojos, de entender que hay muchas formas de percibir la realidad y que ninguna es menos valiosa por ser diferente.
La última vez que visité el despacho de Iván, encontré una fotografía mía sobre su mesa. Era la única decoración personal en su espacio perfectamente ordenado. A su lado, un pequeño vaso azul de plástico, el mismo que usaba desde que tenía 4 años. Ahora guardaba bolígrafos. Esa es nuestra historia. Aprendí que la diferencia no es deficiencia, que las personas más extraordinarias suelen ser aquellas que el mundo intenta estandarizar, y que el amor verdadero no consiste en cambiar a alguien para que encaje, sino en crear un espacio donde pueda florecer siendo exactamente quien es. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España estás viendo esta historia. Si te ha gustado, haz clic en suscribirse y dime qué parte te conmovió más. Y si quieres ver contenido exclusivo que no comparto aquí, hazte miembro. Te espero allí.